Y aquí seguimos trabajando, gracias al Señor. Éxodo 31:18, ¿todos lo tienen? Dice así la palabra del Señor, Éxodo 31:18. Quiero que miremos algunos detalles que vamos a mirar hoy en día. Dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas, todos digan 2 tablas del testimonio, tablas de piedras, y dice que fueron escritas ¿por quién? Por el dedo de Dios. Moisés recibe 2 tablas y estas tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Éxodo, ahí el verso 15, ahora del capítulo 32, Éxodo 32:15 dice: y volvió Moisés y descendió del monte, y trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Estas tablas, dice ahora, que estaban escritas por ambos lados, de un lado y otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, digan, eran obra de Dios. Y las escrituras en las tablas también eran escrituras de Dios. Entonces Dios fue quien escribió con su dedo, escribió por enfrente y por atrás. Las tablas eran, dice, obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios. Ahora el verso 19 dice: aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira Moisés. ¿Y qué hizo con las tablas? Las arrojó de sus manos y las quebró en el pie del monte. Capítulo 34, verso 1 dice: Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré esas tablas, dice, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Quiero escribir o predicar este mañana con este pensamiento: cuando Dios escribe por segunda vez. Voltea al que está a tu lado y dile: cuando Dios escribe por segunda vez. Con la ayuda del Señor vamos a meditar en su palabra. Padre, en esta mañana pongo mi vida delante de ti. Úsame, Señor, unge mis labios. Usa, Señor, mi vida para traer el consejo de tu palabra a tu iglesia, que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Tenga la bondad de sentarse dando gloria a Dios. Cuando Dios escribe por segunda vez. Dios bendiga la lectura de su palabra, amén. Antes de la invención de la imprenta, el único modo de duplicar un manuscrito era pasar horas, días, semanas, meses e incluso años copiando laboriosamente a mano los escritos. Ahora en día dicen los analistas que le tomaría a un escriba moderno 4 años, escribiendo hasta 14 horas al día con plumones de punta fina, el escribir a mano una copia de la Biblia. Usted se imagina la presión que tendría ese escriba para no cometer un error, y eso demandaría tener que comenzar de nuevo. Sin embargo, para el siglo XV, un inventor llamado Johannes Gutenberg cambió la historia de la humanidad al desarrollar la imprenta de tipos móviles. Él permitió así que se pudieran hacer las producciones masivas de libros y dando también acceso al conocimiento. La obra maestra de Johannes Gutenberg fue que el primer libro que él decidió imprimir fue la Biblia. La Biblia fue el primer libro que fue impreso para el año 1454 al año 1455 en Alemania. Esta Biblia se le conoce como la Biblia de Gutenberg, y se imprimieron aproximadamente 180 copias que ahora mismo se cree que sobreviven unas 49 ejemplares alrededor del mundo. Pero solamente de esas hay unas pocas Biblias que están totalmente completas. Cada hoja de la Biblia que este hombre imprimió tenía 42 líneas.
También en esta Biblia se le conoce como la Biblia de las 42 líneas por la manera en la que fue impresa. Pero hay algo sorprendente, y es que para el año 78 se vendió una de esas Biblias en un precio de 2.2 millones de dólares. En el año 87 se vendió otro ejemplar en una subasta, y el que apostó pagó 5.4 millones de dólares por una copia de ella. También se estudia o se cree que para hoy una copia completa de esta Biblia vale más de 30 millones de dólares. Esta Biblia se encuentra en lugares muy prestigiosos como en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, de la Gran Bretaña, en la Biblioteca Nacional de Francia. Es una Biblia muy estimada y muy valorizada. Pero quiero decirles que no es el valor la Biblia de Gutenberg por quien la haya hecho o por dónde es que la han puesto, sino que lo valioso de esta Biblia o de este libro es el contenido que hay en ello. En esas hojas, en esos escritos, es plasmado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Es esa palabra la que ha transformado nuestras vidas, nuestros corazones, y nos ha podido dar una mejor vida. Pablo le dijo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y hoy yo soy uno de los que doy gracias a Dios por la bendición de poder tener un libro como este llamado la Biblia, que al leerla, hermano, es como un espejo para mi vida, la cual me ayuda a poder ser mejor en todas las áreas de mi vida, como hombre, como esposo, como padre, como hermano, como hijo, como amigo, porque en ello hay tantos consejos en los cuales nos ayudan a ser cada día mejor. Alguien dice amén. Ahora, en la Biblia encontramos muchos personajes que resaltan en el Antiguo Testamento. Pero en esta mañana quiero traer a uno de ellos a su atención, y es Moisés. Un hombre que cuando comienza su ministerio o su llamado, las cosas no salieron como eran planificadas. Moisés, a muy corta edad, hermano, decide llenar sus manos de sangre por primera vez cuando mata a un egipcio, cuando él observaba que este egipcio golpeaba a uno de sus hermanos injustamente. Él lo mata y lo esconde debajo de la arena y sale huyendo. Ahora él se convierte en un prófugo de la ley, y él se anda huyendo por el desierto de Madián, y parece ser que todo se acabó. En la Biblia hemos leído de Abraham, el amigo de Dios; Enoc, el hombre que caminó con Dios; Noé, el hombre que halló gracia ante los ojos de Dios y construyó un arca. Podemos hablar como David y recordar que es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero hay algo que me llama la atención, y es que Moisés es alguien que la Biblia nos muestra que hablaba con Dios como que si un hombre hablara con otro hombre cara a cara. Es el único que pudo ver el rostro de Dios. Incluso Moisés fue el único que hizo que Dios cambiara de decisión cuando ya estaba decretado que Israel sería totalmente destruido en un instante. Pero Moisés se para en la brecha y aboga por el pueblo, y hace que Dios se arrepienta y le dé una oportunidad más a Israel. Ahora, no obstante, podemos recordar que Moisés es el hombre que tiene un pasado oscuro. Moisés es alguien que por sus decisiones ahora se encuentra huyendo, se encuentra siendo un fugitivo, y pareciera que todo se acabó. Ahora yo creo que Moisés en algún momento pensó: ¿qué hay de bueno en mí? ¿Qué bueno podrá haber en mí? Ya ahora estoy
con un futuro, un destino realmente que no es brillante. Me espera es castigo, me espera es una condena por mis decisiones, por mis acciones. ¿Para qué Dios me libró de la muerte cuando era solo un niño? Cuando se firmó un edicto de muerte para todos los niños de aquel entonces. ¿Para qué Dios me permitió llegar a la casa de Faraón, rey de Egipto, y ser criado por su hija, si ahora así estoy terminando todo? Y la palabra de Dios nos dice que un día el Dios se le apareció a través de una zarza ardilla, la cual es una teofanía de Dios en el Antiguo Testamento. Pero él le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es un lugar santo. Y ahí Dios habla con él. Dios se le revela a Moisés y le dice: yo todavía tengo propósitos contigo, yo todavía tengo planes contigo. Y es ahí, hermano, donde Dios comienza a levantar a este hombre para ser un libertador en medio de Israel. Y yo creo que todos aquí presentes, hermano, en algún momento de nuestra vida hemos tomado decisiones equivocadas. Creo que todos hemos tomado decisiones y como que nuestra vida ha tomado dirección totalmente contraria de lo que teníamos planificado. Nuestras vidas han tomado un rumbo diferente de lo que quizás nuestros padres desde niños nos dijeron, y todo parecía ser algo brillante, pero la realidad es que a veces nos damos cuenta que las cosas no han salido como pensábamos o como las habíamos planeado. Algunos de ustedes emigraron de otros países para llegar a Norteamérica para poder hacer unos cuantos dólares, construir una casa allá en su rancho y devolverse y hacer otra vez vida en aquel lugar. Y han pasado 1, 2, 10, 5, 20 años, 30 años y Dios todavía lo tiene aquí. Y usted vino con la idea y el plan de hacer dólares y regresarse, pero el plan de Dios fue que el evangelio de Jesucristo fuera introducido a sus vidas y ahora usted es un hijo de Dios. La salvación llegó a su hogar, el perdón de sus pecados también Dios se lo ha brindado, y eso es parte del plan de Dios para su vida. Tal vez no ha construido la casa que esperaba, tal vez no ha podido alcanzar los sueños que tenía, pero algo más grande lo alcanzó a usted y fue la salvación de su alma. Alguien da gloria a Dios. Y bueno, en algún momento Dios le dice a Moisés: necesitas subir al monte porque te voy a entregar unas tablas. Y cuando estudiamos, hermano, esto es algo muy especial, porque nos damos cuenta de que Dios, hermano, lleva a Moisés al monte y las tablas ya estaban ahí listas. Las tablas ya, Dios fue quien había preparado las tablas, y Moisés tiene el privilegio de presenciar el dedo de Dios comenzar a escribir sobre las tablas. Él mira, hermano, que Dios mismo, lo leímos, Dios mismo comienza a escribir sobre las tablas, de un lado y del otro. Las llena completa las tablas, hermano, y qué tremendo es esto, porque nos deja saber que es Dios el escultor, pero también es Dios el que escribe. Fueron hechas con amor, y esas tablas representan el pacto eterno de Dios para con el hombre. Y escúcheme por favor, porque no podemos olvidar esto, y es que usted y yo somos escultura de Dios. Fuimos formados y creados a la imagen y semejanza de Dios. Y esas primeras tablas fueron formadas de barro, del polvo de la tierra, y fueron escritas por el dedo de Dios. No venimos de la evolución, no venimos de una explosión, no somos el resultado, hermano, de una explosión. No. Usted y yo fuimos hechos y creados a imagen de Dios. Fuimos creados por el dedo de Dios. Mire qué lindo es que toda la creación fue hecha por medio de la palabra de Dios.
sea la luz, y fue la luz. Y hubo expansión de las aguas y de la tierra por la palabra de Dios. Pero cuando llegó el momento de formar y de crear al hombre, Dios con su mano nos formó, y Él fue el que sopló aliento de vida sobre cada uno de nosotros. El salmista dice de esta manera: porque tú me formaste en mis entrañas, y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entrejido en lo más profundo de la tierra. Y el salmista dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban todas aquellas cosas escritas que luego fueron formadas. Otra traducción dice: en tu libro fue escrita la historia de mi vida. Dios no solamente nos formó, no solamente nos creó, pero también escribió con su mano la historia de nuestra vida. Usted y yo no somos una casualidad. Usted y yo no somos un accidente. Usted y yo fuimos creados por Dios, y hay un propósito divino de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Alguien lo cree? Yo sé que hay algunos padres que dicen: hijo, pues ni siquiera estabas en los planes, fue un accidente, no te esperábamos, pero llegaste. ¿Qué error más grande que un padre le diga eso a un hijo? Pero aunque haya sido un error para los padres, aunque haya sido un accidente para los padres, aunque los padres no lo hubieran estado esperando o deseando, a Dios no se le escapa nada. Él ya te tenía en sus planes. Él ya te tenía, hermano, en sus planes. Ahora, esas tablas representan todo lo que Dios ha destinado para su vida y para mi vida. Esas tablas eran el pacto de Dios para con el hombre. La Biblia nos dice que era tanto lo que Dios tenía para nosotros, que nos da el detalle, que nos explica que fueron escritas por enfrente y por atrás de las tablas. Esto es algo grande, hermano, porque lo que Dios quiere hacer con su vida, con su familia, con su matrimonio, con sus hijos, con su ministerio, es tan grande que Dios no dejó ningún espacio vacío de esas tablas, sino que por enfrente y por atrás Él escribió. Y hay algo, hermano, poderoso en esto. ¿Por qué? Porque cuando Dios, hermanos, se toma el tiempo para escribir la historia de su vida, Él no lo toma a la ligera. Él llena cada espacio de su vida, y eso es como para dejarle saber al diablo: no te doy a ti acceso, ni lugar, ni permiso para alterar lo que yo he destinado, lo que yo he escrito sobre mi hijo, sobre mi hija. No te doy espacio para poner ningún punto, ninguna coma, sino que yo he llenado cada espacio de su vida, y lo que Dios escribe se cumple porque Él es fiel. Alguien dice amén. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Quizás ahora mismo usted esté diciendo: pero un momento, estoy pasando un momento crítico, estoy pasando un momento de dificultad, como que no hay nada bueno en los planes de Dios para mi vida. Pero tranquilo, Dios sabe lo que Él hace, y las cosas que Dios permite que vengan en nuestra vida es para que nos hagamos más fuertes, para que podamos poner nuestra fe más firme en el Señor. Hermano, es para poderlo conocer a Él en diferentes dimensiones de nuestra vida. Yo era alguien que en algún momento de mi vida no había experimentado y conocido a Dios como el Dios que provee. Gracias a Dios, mi padre desde muy niño me enseñó a trabajar y poder ser un hombre independiente. Y gracias a Dios siempre tuve trabajos donde el dinero no era el problema. Yo tenía cuenta de ahorro, tenía dinero, y yo no tenía la necesidad de conocer a mi Dios como el Dios proveedor de mis necesidades. Yo miraba un problema, decía: trabajo más horas, firmo otro contrato, el dinero va a llegar y resuelvo.
Pero en un momento todo el dinero de ahorro se fue. La enfermedad llegó a sacudir los cimientos de mi casa, tocó la puerta de mi hogar. Mi esposa se enfermó, yo me enfermé y todo el dinero que teníamos ahorrado en un instante se fue, hasta el punto donde la luz la desconectaron, el agua la cortaron, el carro lo recogieron, y es ahí donde yo pude conocer a Dios en otra dimensión, hermano, donde Dios comenzó a suplir de manera milagrosa. Comida llegaba a la puerta, dinero, hermano, llegaba a la puerta, y Dios me dijo: yo soy tu Dios quien te provee. No es el patrón, no es el contrato, soy yo, pues toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Y ya no puse mi confianza en el bendito dólar, ahora puse mi confianza en el Dios que cuida de las aves de los cielos y de las bestias del campo. Y Dios ha sido fiel. Llegó la enfermedad, joven. ¿Qué sabe el joven de una enfermedad? Vigoroso, fuerte, saludable, pero llegó la enfermedad. Yo no conocía a mi Dios como el Dios sanador, pero en medio de la enfermedad pude conocer a Dios como el Dios sanador, y a través de esos procesos Dios comenzó a moldear mi vida, mi carácter, a poder hacer mi fe más fuerte en el Señor. Y hoy soy lo que soy por la gracia y la misericordia de Dios, pero por las experiencias de las cuales Dios me ha hecho pasar en el transcurso de la vida. Y ahora esas tablas, hermanos, representan su vida, mi vida. Y quiero decirle a alguien en esta mañana, lo siento en mi espíritu: cuida esas tablas, cuida el pacto de Dios, hermanos, sobre tu vida. Cuida lo que Dios ha decretado sobre tu vida, tu familia y tu ministerio. Valóralo, porque se va a cumplir. Cuide su vida, cuide ese pacto, cuide su familia, su hogar. Pero Moisés representa la voluntad del hombre. Moisés es tipo de las acciones del hombre. Y cuando llegamos al capítulo 32, en el verso 19, leemos algo muy triste. Y quiero que usted se pinte este cuadro. Moisés viene bajando del monte, viene de experimentar, de ver a Dios escribir con su dedo en aquellas tablas, sin quedar un espacio, por enfrente y por atrás, hermano, estaban escritas. Pero cuando llega al campamento, él mira el becerro de oro que los hijos de Israel habían edificado. Él mira las danzas, la fiesta, la celebración que el pueblo hace, y hace algo: arroja las tablas, las tira, y las tablas se despedazan, se quiebran al pie del monte. En un momento de enojo, cruzó la línea delgada entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo santo y el pecado, porque la ira del hombre, no, dice la Biblia, no obra la justicia de Dios. La Biblia dice: airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es de humanos el que nos enojemos, pero hermano, tenemos que tener dominio propio, porque en un momento de enojo se pueden hacer cosas que nos pueden salir muy caras. Moisés representa las decisiones, representa la voluntad humana, los errores que hemos cometido cuando hemos tirado las tablas al piso, arrojando las promesas de Dios al piso. Qué error más grande. Y yo quiero decirle algo hoy a los jóvenes, veo a varios aquí: el pecado corrompe como el óxido. El pecado es como un cáncer que comienza poco a poco a unirse célula con célula hasta formarse un tumor que termina matando. El pecado supuestamente trae placer al comienzo, pero definitivamente nos aleja de Dios. Hace que rompamos las tablas, que rompamos nuestra vida, se rompe nuestro futuro, porque la paga del pecado es muerte.
Pero vengo hoy a decirle a alguien en esta mañana: Dios no quiere que usted viva en pecado. Dios quiere que usted viva una vida en abundancia. Él no quiere que usted tenga una vida rota, desbaratada, hecha a pedazos, porque eso es lo que el diablo quiere. Pues él vino a matar, robar y destruir, pero el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y Moisés tira las tablas. Oiga, lo que recibió de Dios, las tablas que habían sido entregadas a él de la misma mano de Dios, de un momento tan glorioso de él estar en el monte y el monte temblar y truenos, relámpagos, hermano, en ese monte, y él ver la mano de Dios escribir en aquellas tablas. Pero en un momento de coraje se olvidó de todo lo que él acababa de vivir en Dios y las tira y las despedaza. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho eso con las promesas de Dios. Creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos recibido algo de Dios, hemos tenido experiencias hermosas en Dios, hemos recibido, hermano, muchas cosas de Dios, pero en un momento de enojo, en un momento en que las cosas se salen de nuestras manos, de control, arrojamos lo que hemos recibido de Dios. ¿Usted no ha tomado una mala decisión en algún momento? Usted no ha hecho algo indebido porque las cosas comenzaron a salirse de control. La mujer en el hogar se puso histérica, enojada, y por esa discusión, por ese pleito, no han habido hombres que han arrojado ese hogar al piso y lo han desbaratado. Las decisiones de los hijos no te han llevado también a tirar las tablas y despedazarlas. Hemos tirado tantas cosas al piso, pero lo hermoso y lo lindo de nuestro Dios es que aunque usted y yo las arrojemos y aunque usted y yo las hagamos pedazos, Dios dice: yo voy a hacer algo una vez más. Yo te voy a dar una experiencia nueva. Y Dios le dice entonces a Moisés: Moisés, alízate 2 tablas como las primeras. Ahora, la primera vez Dios se las dio a Moisés. Moisés no tuvo que hacer nada, simplemente tuvo que ir al monte y él pudo mirar la mano de Dios escribir sobre las tablas. Pero esta vez Dios le dice a él: ahora tú alízate 2 piedras como las primeras. Esto nos habla que esto de alisar, nos habla que Moisés tuvo que agarrar martillo, cincel, tuvo que preparar esas tablas, y esto surge a través de la humillación, a través del arrepentimiento, a través de una entrega total, de sometimiento a Dios, hermano, de venir y rendir nuestra vida completamente a Él. Él dice: quiero que ahora tú prepares las tablas y que subas al monte. Pero note algo, y es que Dios le dice: tú las vas a preparar, pero yo voy a escribir. Sí, se dio cuenta lo que leímos, ¿verdad? Éxodo 34 dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré, no escribirás, sino que yo voy a escribir sobre esas tablas. Y este es un detalle hermoso: las palabras que estaban escritas en las primeras. Moisés, el hecho de que tú arrojaste las tablas y las desbarataste, las hiciste pedazos, no cambia mis planes y mis propósitos contigo. ¿Está conmigo? El hecho de que tú las desbarataste, que tú hiciste una nada de ello, mis planes, mis propósitos, mis anhelos, mis sueños para contigo siguen siendo los mismos que la primera vez.
Eso nos habla del amor y de la misericordia de Dios. Eso nos da a conocer de que Dios es un Dios de oportunidades. Él es un Dios que no nos desecha. Es un Dios que no nos, hermano, no se olvida de nosotros, sino que aunque hemos caído, 7 veces cae el justo, pero las 7 veces Dios lo levanta. Es de humanos el errar, es de humanos el cometer errores, es de humanos el pecar, pero es de sabios aquellos que corrigen y enmiendan su camino y se vuelven a Dios para que Dios vuelva a escribir. Qué privilegio tan grande es el que tuvo Moisés, porque una cosa es ver a Dios escribir una vez, pero qué privilegio poder mirar a Dios escribir por segunda vez. Y hoy en esta mañana no estoy aquí para decirle, mire, mi vida ha sido perfecta, mi vida ha sido intachable. No, en muchos momentos de mi vida he arrojado las tablas. He destruido el pacto de Dios para con mi vida. Desde mi adolescencia, en mi juventud y aún en mi edad adulta, hermano, han habido muchos momentos donde he olvidado el pacto, las promesas de Dios sobre mi vida, y en un momento de malas decisiones se han quebrantado, se han desbaratado esas promesas. Pero lo hermoso y lo lindo de nuestro Dios es que cuando usted viene a Él con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, hermano, y usted, hermano, se entrega completamente a Dios, Dios dice, yo voy a volver a escribir y no voy a alterar la historia, no voy a cambiar la historia, no voy a alterar mis planes, voy a volver a escribir las mismas palabras que estaban escritas en las primeras. Y hoy le estoy hablando a alguien que quizás en algún momento de su vida ha arrojado las tablas. Su pasión, su amor por Dios ha menguado. Quizás usted se ha desviado, hermano, y ha estado en otra dirección y ha quebrantado el pacto que hizo usted con Dios y que Dios ha hecho con usted. Pero Dios está diciendo, quiero que vuelvas y subas al monte. Quiero que vuelvas y regreses al lugar donde tuvimos nuestro primer encuentro. Que regreses al lugar donde tú pudiste experimentar mi mano, mi presencia, mi gloria, y donde tú vistes que yo escribía por enfrente y por atrás de aquellas tablas. En otras palabras, quiero que regreses a tu primer amor. Quiero que regreses una vez más a ese momento donde entregaste todo, donde no reservaste nada, sino que todo te entregaste a mí. A alguien Dios le está hablando en esta mañana. Yo quiero que regreses, porque Él le dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí. Eso ahí representa es volver a donde todo comenzó. Y luego el Señor le dice que no suba nadie contigo, porque quiero es que estemos a solas tú y yo, porque quizás nos hemos rodeado de tantas cosas, de tantas personas, que ya el centro de atención no es Dios en nuestra vida. Hay otras cosas que han ocupado el primer lugar, hay otras cosas que han venido a ser prioridad en nuestras vidas. Pero Dios dice, yo quiero que subas al monte y estés solo, donde tú y yo podemos estar a solas nuevamente, para que vuelvas a experimentar la mano de Dios escribir por segunda vez. Sube al monte nos habla de ubicación, nos habla de posición. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cuáles son tus ideales? ¿Cuáles son las cosas prioridades en tus vidas? ¿El dólar? ¿El trabajo? ¿La casa? ¿El carro? ¿El estudio? Todo eso es bueno. Todo eso es bueno, pero son temporales. Que Dios guarde y proteja sus casas, pero ¿qué le garantiza que al llegar su casa va a estar ahí? Un corte eléctrico, se le olvidó pagar los frijoles.
No es que le esté profetizando algo negativo, pero puede suceder, accidentes pasan. El malandro llegó y le saqueó su casa y usted aquí tranquilo, pero puede estar sucediendo una tragedia. No le voy a pasar lo que me pasó a mí, que un día fui a un ayuno de pastores y cuando salgo del ayuno de pastores, cuando vengo a ver, ya no está mi carro, se lo llevaron. Le acababa de poner llantas, le acababa de cambiar la suspensión, le tenía el tanque lleno, se los dejé preparadito y se lo llevaron. Es temporal. El trabajo, temporal. Yo finalmente había llegado a la posición que yo quería, ser el safety manager de la refinería. Tenía mi oficina y entraba a las 4 de la mañana, salía a las 2 de la tarde, tenía 2 horas de lunch, me pagaban el carro, me pagaban el celular, me pagaban la aseguranza, me pagaban el seguro médico. La tenía hecha. Dije, llegué. Lo perdí. Alguien llegó durante un tiempo donde yo estaba enfermo. El médico me había dado 3 meses de descanso en casa y cuando regresé me dijeron, ya encontramos a alguien más. Se fue el trabajo. Bye. Todo es temporal. Solo hay algo que es eterno y es Dios. Pero ¿a dónde? ¿A dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Hacia dónde va tu vida? El Señor dice, sube al monte otra vez porque quiero tener un encuentro contigo. ¿Qué es lo que te rodea? ¿Qué es lo que está cautivando tu atención? ¿Qué es lo que está tomando tu tiempo, tus energías? El Señor dice, quiero que te desconectes de todo ello y quiero que estemos a solas. Y fue en ese momento que Moisés subió y que estaba a solas que él pudo mirar el dedo de Dios escribir por segunda vez las mismas palabras que las primeras. Esta mañana, eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de alguien. En la vida de alguien que dice, pero no le encuentro sentido a mi vida. No le encuentro sentido a mi familia. Las cosas no están saliendo bien. Todo está saliendo mal. Lo que yo pensé, lo que yo planifiqué, nada se está alcanzando. Pero Dios está diciéndote hoy, yo quiero que tú regreses al monte. Quiero que estemos a solas y yo voy a escribir sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque solamente los planes de Dios sobre nuestra vida son los que van a llevarnos al éxito y a la victoria. Tus planes, mis planes. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de destrucción. Pero los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida son perfectos. ¿Está conmigo? Yo pensé que la tenía hecha. Dije, llegué a mi trabajo, tengo el cheque que quiero, el dinero no falta, tenemos una cantidad de dinero significativa, ya la tengo, pensando en la jubilación y ya desde joven con una mentalidad según correcta, ¿no? Y y en cierto punto estaba bien, pero mis planes estaban totalmente en otra dirección. Voy a comprar una casa, voy a comprar otra casa, voy a comprar otra casa, voy a viajar, uno tiene planes, pero los planes no están alineados al propósito de Dios y Dios dice, tranquilo, de eso me encargo yo. Y empezó a cerrar una, empezó a cerrar otra, empezó a cerrar otra, hasta el punto en que yo tuve que llegar y decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? No, pues el Señor empezó a alinearnos. Me empezó a conectar con José González, me empezó a conectar con otro y a conectar con otro. Y mire a dónde estamos, han pasado ya más de 20 años. ¿Era lo que yo quería? No era lo que yo quería. Ser pastor, lo último que estaba en mis planes, en mis pensamientos. Soy hijo de pastor, entonces yo dije, yo ser pastor ni loco. Yo sé lo que era ser pastor. Yo no voy a ser pastor, predicador. Bueno, puede hacer que le ayude ahí a alguien. Yo tenía claro, voy a estar en la iglesia, voy a ir a la iglesia, voy a apoyar, voy a respaldar, pero yo ser un pastor, jamás. Nunca lo quiero ser. Llevo 7 años siendo pastor, bendito.
Y ahora pregúnteme, no lo cambiaría por nada, porque he podido ver la mano de Dios obrando a favor mío. Dios ha sido fiel. Pero debes de permitir que Dios vuelva a escribir sobre las tablas de tu corazón. ¿Cuántos quieren que Dios vuelva a escribir sobre su vida? Que Él vuelva a alinearnos, que Él vuelva a enfocarnos. Hay un plan de Dios para su vida y para toda su familia. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. No sé, pero hoy Dios busca a alguien que sea honesto y sincero, que en algún momento arrojaste esa tierra el plan de Dios. Señor, hoy no me interesa ahorita, no tengo tiempo, tengo otros planes, tengo otras metas, mi prioridad son otras. Y arrojas el plan, arrojas el diseño de Dios. Pero hoy no quieres venir a este altar y reconocer y decir: sí, Señor, yo he fallado, he sido desobediente, rebelde, desleal. Pero Señor, aquí vengo hoy, una vez más, para que tú escribas la historia de mi vida una vez más.